Vamos a hablar un momento, hermanos, antes de pasar al texto. Bueno, vamos a pasar a la introducción del libro de Nehemías prácticamente. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a orar. Padre, gracias te damos gracias en esta mañana, precioso Dios. Qué alentador es para nosotros, Señor, y esperanzador poder llegar aquí y cantar las verdades del Evangelio y poder ser parte de todas esas promesas que tú nos has dado en tu palabra. Señor, para nosotros es reconfortante llegar aquí a tu casa y tener un encuentro contigo, Señor, con el resto de la congregación. Es algo que tú únicamente has planeado y has reservado para nosotros. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte, Señor, que si hay alguien por aquí que está cansado, que ha llegado cansado físicamente, si hay alguien que está aquí pensando en situaciones difíciles que está enfrentando, te rogamos, Padre, que puedas traer tu aliento, confort, que tú puedas sembrar tu palabra, no solamente de manera que pueda atesorarla y hacerla suya y salir con un pensamiento diferente a como llegamos todos. Señor, en esta mañana te ruego también por mi hermano Adolfo, que está predicando en Pan de Vida. Usa a mi hermano, Señor, de una manera poderosa, de una manera potente, para hablar a esa congregación. Y también te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que están en Silao, por Iraís, por Carla, por Keila, por Daniel, por mi esposa. Rogamos, Señor, que los traigas de regreso con bienestar a sus casas y que la instrucción que hayan recibido en ese lugar, Señor, también haya servido, Señor, para cumplir tus propósitos en sus vidas. Queremos y deseamos, Señor, que no solamente ellos, sino todos nosotros podamos servirte fielmente y eficazmente, Señor, a donde tú nos pongas. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu entonces, Señor, pueda abrir nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, pues hemos terminado con Esdras. No sé cuánto nos tomó predicar Esdras, no tomé el tiempo, si acaso yo creo unos 4 meses, David, 4 o 5 meses por ahí. Fue un libro que de verdad ha servido para revelarnos muchas verdades bíblicas como iglesia, como individuos, como familia. Y estoy seguro que también el libro de Nehemías va a ser una bendición para la iglesia. Antes de iniciar, pues por ahí van a aparecer las diapositivas. Esta es una introducción al libro de Nehemías. Por regular, las introducciones a cartas o libros pueden ser quizás predicaciones que no llaman mucho la atención, porque estamos prácticamente tratando de dar información, contextos históricos y todo esto asunto que hay alrededor del libro. Sin embargo, una introducción al libro de Nehemías nos puede preparar, puede ampliar nuestra visión de todo lo que se nos va a estar predicando. Queremos empezar con el autor. ¿Quién es el autor de Nehemías? ¿Quién es el autor? Dame por favor la siguiente. El autor. ¿Quién es el autor? Bueno, las Biblias modernas presentan tanto a Esdras como a Nehemías como dos libros separados. Sin embargo, son considerados por la tradición judía como una sola obra en el canon hebreo. Nehemías prácticamente es la biografía de las memorias de Nehemías que narran exclusivamente el proyecto de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías es el autor, Nehemías es el personaje principal
Y su nombre, dame la siguiente, bueno, ahí está, ¿no? Autor, hasta ahí. Su nombre significa el Señor ha consolado. Ese es el significado del nombre de Nehemías. No se sabe mucho acerca del origen de Nehemías, aparte de lo que está en el libro. Sin embargo, podemos por el libro saber que su familia fue llevada cautiva en el exilio a Babilonia y él nació en la cautividad y ascendió a una posición prominente en la corte persa como copero del rey Artajerjes. Y hay muchas similitudes entre Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque ambos, como lo acabo de describir, conforman una sola narrativa histórica compuesta de diferentes y numerosos documentos que originalmente fueron separados, pero están entretejidos para que puedan formar una sola obra. Ahora vámonos a la fecha. La fecha en que se escribió este libro fue escrito en el 445 al 425 antes de Cristo. Vámonos al bosquejo del libro, El libro se puede bosquejar de la siguiente manera, ¿no? Como primer punto podemos ver que del capítulo 1 al 7 trata del regreso de Nehemías y la reconstrucción de los muros y las puertas de la ciudad. Del capítulo 8 al 10 habla de una renovación nacional hacia el pacto que Dios hizo con ellos. Y capítulos 11 y 12 hablan de reasentamiento de Jerusalén, la necesidad de repoblar la ciudad de Jerusalén. Ya vamos a estar viendo eso. Y como por último punto, en el capítulo 13 podemos ver las reformas de Nehemías. Ahora vámonos al género literario. Estoy yendo rápido porque pues esto solamente son datos del libro. Género literario es narrativo histórico y Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito del libro de Nehemías? Bueno, ahí está, va a aparecer en la pantalla. Voy a leer directamente como está ahí. Fue escrito para mostrar la fidelidad de Dios a su promesa de restablecer su pueblo en Jerusalén y darle continuidad a la historia de Israel después de su regreso de la cautividad. Específicamente narra la historia de la reconstrucción de los muros. Marco histórico. Aquí vamos a durar un ratito. ¿Cuál es el marco histórico de Nehemías? Bueno, como he dicho, Esdras y Nehemías son un solo relato. Son el relato del regreso de la cautividad de los grupos exiliados que fueron criados, recuerdan, por 3 olas de deportación. La primera fue comandada por Zorobabel. Zorobabel viene con un grupo de cautivos de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. Eso lo vimos en Esdras. Después de Zorobabel viene Esdras con el propósito de enseñar las escrituras al pueblo de Dios. Y la tercera y última ola es Nehemías, entonces, que está comandando a otro grupo con el propósito de regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Todo esto, según los historiadores, cubre un periodo de entre 90 a 100 años de historia aproximadamente. Y de acuerdo con los datos cronológicos entre los dos libros, el último mensaje que se acaba de predicar en el capítulo 10, de acuerdo a los datos cronológicos de estos dos libros, transcurrieron alrededor de 13 años entre los últimos sucesos del libro de Esdras. O sea, en el último capítulo 10 que se predicó Adolfo y en el comienzo del relato de Nehemías han transcurrido aproximadamente 13 años. Ese es un dato importante para saber lo que sigue ocurriendo en el contexto del pueblo de Dios. El libro comienza sorprendentemente, comienza con el rey Artajerjes enviando, y no solamente enviando, sino respaldando a Nehemías con el proyecto civil de reconstruir los muros y las puertas de la ciudad.
Es un momento muy importante, es un momento importante en el momento histórico en el que se encuentra el pueblo de Dios. El libro dice que Jerusalén se encontraba en gran aflicción y oprobio. La ciudad de Jerusalén casi estaba semidesierta, algo así como cuando hay un fin de semana largo y tú vas a la ciudad y transitas en el centro y los que hemos ido al centro regularmente eso está al tope de tráfico, pero hay momentos en el que hay puentes largos, vas al centro de la ciudad de Oaxaca y está libre para transitar, está semidesierto. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en la ciudad de Jerusalén y no es porque no haya gente. Vamos a ver más adelante. Jerusalén se encuentra en una gran aflicción y oprobio, semidesierta. ¿Por qué? Porque no hay murallas alrededor de la ciudad. Esa es una de las causas principales. Y recuerda, en el contexto histórico en el que nos encontramos, muros y puertas para las ciudades antiguas representan seguridad y protección. Una ciudad sin muros, sin puertas, está vulnerable a los enemigos. Los enemigos pueden fácilmente atacar, sitiar y tomar la ciudad. Esa es una de las causas por las cuales Jerusalén está semidesértica. La vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Y ya está puesto ahí. Nehemías es presentado como una figura heroica de gran valor y firmeza, un líder perseverante y eficiente. Dame la siguiente, por favor. Quiero enfocarme un poquito en Nehemías. Vamos a estar hablando mucho de Nehemías, son 13 capítulos, no sé cuánto nos vaya a llevar predicar 13 capítulos, pero como el libro está centrado en la figura principal, en su autor que es Nehemías, Nehemías es presentado en el libro como una figura heroica, de valor, de firmeza, perseverante y eficiente. Nehemías, entonces, de entrada al libro, hermanos, para nosotros es un ejemplo sobresaliente de liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, no simplemente quiero aplicarlo al área ministerial, al área del servicio aquí en la iglesia, es cubrir todos los ámbitos de nuestra vida, empresarial, laboral, familiar, educacional. Es un ejemplo de liderazgo sobresaliente. Y lo que me llama la atención inmediatamente sobre Nehemías es que Nehemías, hermanos, por lo menos desempeñó 3 papeles distintos, y eso habla de su carácter, eso habla de que es un hombre sobresaliente, perseverante, eficiente. Él en el reino de Persia, él estaba sirviendo como el copero del rey. El libro inicia con un Esdras sirviéndole la copa de vino al rey Artajerjes. A la mitad del libro, él ahora es un constructor de los muros. Él está trabajando con sus propias manos, haciendo mezcla entre el pueblo de Dios, reparando las puertas, trabajando con la madera. Y en el último y tercera parte del libro encontramos a un Esdras como gobernador de Jerusalén, de la ciudad. Entonces eso nos habla de un hombre sumamente capacitado por Dios para desempeñar esos oficios. Pero lo que nos llama rápidamente la atención, si tú empiezas a leer Nehemías, lo primero que te llama la atención son sus diversos comentarios y oraciones. Son notables sus oraciones. Y desnudan el corazón de Esdras y son como un imán que atraen nuestra atención al texto. Vamos a comenzar ahí en el capítulo 1 de los versículos déjame encuentro mi... Bien, dice capítulo 1, versículo 1, en el mes de Quisleo, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí,
uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré y hice duelo algunos días. Estuve ayunando, orando delante del Dios del cielo y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son fieles, si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer mostrar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de los hombres. Sus oraciones y comentarios inmediatamente, hermanos, abren el corazón de Nehemías, desnudan el corazón de Nehemías y son como un imán que inmediatamente atrae nuestra atención para seguir leyendo el texto. Y en esta oración podemos ver a Nehemías, amados hermanos, lo único que él está haciendo al recibir las noticias de cómo se encuentra la ciudad de Jerusalén, la ciudad de sus padres. Él primero en su oración lo único que hace es reconocer quién es Dios. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios temible. Pero en su oración podemos ver también que Nehemías apela a la misericordia de Dios, que dice que es fiel para guardar su pacto. Él apela a las misericordias de Dios, apela a las promesas de Dios. Y es interesante ver a Nehemías, hermano, que no está en Jerusalén. Él está aproximadamente entre 1500 y 1600 kilómetros de distancia. Y a pesar de eso, de esa distancia, él se identifica, como lo vimos en Esdras también, se identifica con el pecado de Israel. Y puede convertir esta frase, ellos han pecado en nosotros hemos pecado. Eso habla de que Esdras es un hombre compasivo, es un hombre misericordioso, es un hombre que se duele por el pecado. No solamente un pecado que él pudo haber cometido, sino por el pecado de sus demás hermanos considerados los siervos de Dios. Y también lo que llama inmediatamente la atención es que Nehemías, como copero del rey Artajerjes, él disfruta de una vida de lujos, hermano. Estar en la fortaleza real sirviendo como copero del rey era estar viviendo en medio de la opulencia, en medio de los lujos. Él tenía el privilegio de ser consejero personal del rey Artajerjes.
Él podría acercarse al rey Artajerjes. Por eso el rey Artajerjes, cuando se acerca a Nehemías y lo ve triste, dice: ¿qué tienes? Porque tenía una relación con él, seguramente tenía una relación con él. Y también este oficio no era sencillo, porque recuerden que ser copero del rey implicaba beber la copa antes que el rey, y posiblemente sus enemigos pudiesen planear la muerte de un rey, y si es así, por medio del vino, pues el primero que caía allí era el copero. Entonces Nehemías renuncia a esa vida de lujo y regresa a edificar los muros. Entonces Nehemías es un hombre piadoso, de oración y de acción. Nehemías es un hombre piadoso, de oración y de acción. Recuerdo que alguien hace muchos años que nos enseñaba la palabra de Dios en mis inicios, tenía una frase que decía: ponle zapatos a tu oración, o es oración, decía. Y Nehemías es un hombre así, de oración y de acción. Él oró y ayunó por 4 meses. En el capítulo 2 nos damos cuenta de cuánto tiempo estuvo orando, ayunando. 4 meses, simplemente yendo a Dios y presentándole sus peticiones para el rey de Persia, el rey de Artajerjes. Podemos decir que Nehemías estuvo bombardeando el trono de Dios en oración y ayuno por 4 meses. Un bombardeo ahí al trono de Dios con oración y clamor. ¿Cuál era su clamor? Señor, mándame a Jerusalén. Señor, mándame a Jerusalén. Dame la luz verde. Envíame a Jerusalén. Y así pasaron semanas, días, meses, con el corazón quebrantado porque estaba dolido por la situación de la ciudad. Pero lo que vemos también allí es que la oración, el mantenerse en oración hasta recibir la respuesta de Dios, mantuvo a Nehemías lejos de la ansiedad y la desesperación. Ese es un ejemplo para nosotros. Tal vez tú te has acercado con alguno de los pastores que están aquí, o quizás le has preguntado a otra persona, pero por lo regular la gente se acerca a los pastores y les dice, comentan, les hacen un comentario. Tal vez tú has acercado con algún pastor para contarle tu necesidad, te escucha pacientemente, y cuando después de que te escucha la necesidad que tú tienes, simplemente te contesta, hermano, manténganse en oración. Y ya, esa es la respuesta de los pastores en algunas ocasiones. Mantente en oración. Y Nehemías fue un hombre que se mantuvo ahí en oración, y la oración lo mantuvo lejos de la ansiedad y la desesperación, esperando la respuesta de Dios. Nehemías es un hombre de oración, hermanos. No le llego ni a los talones a Nehemías. Nehemías hizo oraciones muy breves en momentos críticos de su misión. Dice que cuando ya estaba enfrente del rey y estaba con su rostro entristecido, el rey le dijo, ¿por qué estás triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuvo mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad del lugar de los sepulcros de mis padres está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Checa esta oración así rapidísima. Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey. ¿Cuánto le tomó orar a a Nehemías frente del rey? Segundos, ¿no? Una oración breve. Es un hombre de oración y lo podemos ver también en el capítulo 4, versículo 3 y 4.
donde después de que empieza la obra de reconstrucción de los muros, empieza también la oposición. Y en el versículo 3 dice, Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aunque los que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Otra oración pequeña. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Y sigue más abajo la oración. En el capítulo del 4 al 9 voy a leer. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Esta no es una oración para orar por tus enemigos. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Básicamente lo que está haciendo Nehemías es pedirle a Dios su intervención sobre los enemigos de Dios. Y él está pensando cuál es la recompensa que merecen, pero está diciéndole a Dios, sé tú el que juzgue entre nosotros, porque mira, lo que están haciendo es desmoralizar a los que edifican. Y en el capítulo 6 tenemos otra breve oración. También cuando enfrentó la oposición de un plan tramado por los enemigos de Israel, también dice el versículo 9, dice, porque todos ellos querían atemorizarnos pensando ellos que se desanimarían con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Estas breves oraciones, hermanos, son evidencias de que Nehemías vivió en dependencia de Dios. Y es un ejemplo para nosotros en que en todo tiempo nosotros tenemos que orar. Hay momentos para estar orando a Dios con la puerta cerrada en tu recámara, y hay momentos en que esta oración tiene que salir y hacer la acción, y cuando estés en medio de lo que tú estás pidiendo, ahí mismo clamarle a Dios en segundos para que Dios sea el que esté tomando el timón de lo que tú quieres hacer o realizar. Nehemías entonces es un ejemplo de liderazgo e integridad. Liderazgo e integridad. Y hay varias citas ahí que no me daría el tiempo de leer todas, pero cada una de estas citas habla acerca de, bueno, voy a leer algunas nada más. Entonces, Nehemías es un ejemplo de liderazgo e integridad. Es un líder, dice ahí, que alienta, motiva al pueblo para continuar con la obra de reconstrucción de los muros. Chécate, versículo 17 y 18 del capítulo 2. Entonces les dije, después de haber inspeccionado la ciudad de Jerusalén, se acerca con el grupo que había regresado con él de la cautividad. Entonces les dije, ustedes ven, la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, edifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquémonos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Capítulo 4, versículo 12 al 14, dice también, así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros más oposición, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. No les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible
y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Es un líder entonces que alienta, motiva al pueblo para continuar con la obra de reconstrucción, pero también es un líder, hermanos, que reprende, exhorta y amonesta firmemente. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Aquí hay un problema de usura que se empezó a practicar dentro del pueblo porque se empezó a ver varias necesidades. Esdras se entera y del versículo 6 dice que él se enojó. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando en exceso cada uno a sus hermanos. Por tanto congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Es un líder también que exhorta, reprende y amonesta. Checa el capítulo 13, varios versículos también del carácter de Nehemías. El versículo 10 del capítulo 13 dice: también descubrí que las porciones de los levitas no se habían dado porque los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales, les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? El versículo 15: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo, los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaba allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá. Y en el versículo 25 y 26, este sí es un texto pesado. 23 dice: en aquellos días vi también a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. 25: así que los reprendí y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y los hice jurar delante de Dios. Es un líder que alienta, motiva al pueblo para continuar con la obra, pero también es un líder que reprende, exhorta y amonesta firmemente. Y a lo mejor el último versículo que acabamos de leer, donde dice que les arrancó los cabellos, hermano. ¿A cuántos de aquí les han arrancado los cabellos los ancianos? A ninguno, ¿no? Según este texto, pues hay que mejor hacerse el corte del pelo, que, ¿cómo se dice? ¿Calvo se dice? No recuerdo cómo se le dice ese corte de pelo, que no traes nada, ¿no? Así, pues no te va a llegar esta reprensión, ¿no? No te van a poder jalar los cabellos. Pero necesitamos líderes y cristianos íntegros en la iglesia que no toleren las conductas pecaminosas entre la congregación. Y no estoy hablando simplemente de líderes, sino entre todos nosotros, que podamos exhortarnos, amonestarnos unos a otros. Y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, hermano. En ocasiones, cuando hay necesidad de ir a reprender, amonestar, exhortar a alguien, muchas veces pensamos o recibimos
el consejo de alguien o nosotros mismos pensamos y decimos, no le voy a decir nada para no hacerlo sentir mal. No le voy a decir nada para no hacerlo sentir mal. O lo que ha ocurrido, y seguramente ocurre en iglesias, no en esta, pero ocurre en iglesias, que muchas veces el liderazgo no se puede acercar a alguien para amonestarlo o exhortarlo, y algunos te dicen, no le digas nada porque se va a ir de la iglesia, va a dejar el ministerio. O algunos quizás pueden tener una apreciación de que quizás al liderazgo le hace falta amor. El liderazgo le hace falta amor, es muy estricto el hermano es muy estricto, es muy radical. A lo mejor piensa que todavía está viviendo en la era de los puritanos, no, ya no estamos en la era de los puritanos. Pero según este texto que vamos a leer, hermanos, la reprensión y la amonestación de Nehemías pienso que comunica que el pecado, no la acción, sino el pecado, no la acción de Nehemías, sino que creo que comunica que el pecado hay que tratarlo de una manera radical. Pecado dentro de la iglesia hay que tratarlo de manera radical. Jesucristo dijo, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Esa es una metáfora de hablar sobre al pecado, tratarlo de manera radical. Si tu mano te hace pecar, córtatela, porque mejor es que entres, se pierde uno de tus miembros y entres y no todo tu cuerpo entre el infierno. Jesucristo está hablando de eso, de tratar el pecado de manera radical. Y yo veo el ejemplo de Nehemías, que sí es un hombre motivador, un hombre sobresaliente, eficaz, motivador, que alienta, pero también reprende y exhorta cuando es necesario. Hace 15 días estuvimos aquí los varones y estuvimos hablando de un tema acerca de la integridad. Ya se van a acordar los hermanos que estuvimos aquí, que hablamos acerca de una de las disciplinas piadosas como varones, es la disciplina de la integridad. Y vimos en ese libro una gran verdad. Hay una crisis global de liderazgo, eso es inevitable, lo puedes ver en donde quiera. Hay una crisis global de liderazgo. Por eso es tan importante entender el contexto histórico de estos hombres, Nehemías y Esdras. Hay una crisis de liderazgo. Es como una epidemia de falta de integridad en el liderazgo. Fraudes, corrupción, inmoralidad. Desde los mandatarios de las naciones, de los que están más arriba y desciende en espiral, hasta en el tema empresarial, laboral, en la paternidad familiar, en instituciones educacionales e inclusive en ministerios y líderes religiosos que han caído en escándalos. ¿Por qué? Porque ha llegado también esto a la iglesia, de una crisis de liderazgo. Bueno, el liderazgo de la iglesia, liderar a la iglesia de Cristo es algo complejo, hermano. Es algo complejo. Nosotros que estamos aquí como ancianos, somos hombres que hemos recibido un llamamiento de ser pastores, de velar, de cuidar, porque nosotros vamos a dar cuenta de las ovejas, de las almas que Dios ha puesto al cuidado de nosotros. Y nosotros tenemos que cuidar nuestras propias almas, porque Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Nosotros también somos los primeros que tenemos que cuidarnos a nosotros, pero también tenemos que cuidar al resto de la iglesia. Y es algo complejo, porque tanto los pastores de CGR son pecadores redimidos, la iglesia CGR también está conformada por pecadores redimidos. Y tanto los líderes como la congregación estamos en un proceso de santificación progresiva. Todos estamos ahí.
Y en ese proceso nos vamos a desviar, caeremos en tentación, nos vamos a juzgar unos a otros, no nos vamos a someter, tendremos intereses personales como prioridad y no los intereses del reino. ¿Por qué? Porque somos pecadores redimidos. Tenemos residuos de la naturaleza pecaminosa caída y estamos aprendiendo todos aquí a ser santos en nuestra manera de vivir. Y Nehemías de verdad debe ser un ejemplo para el liderazgo de esta iglesia y para la iglesia en conjunto, para los que sirven también con manera voluntaria. Bueno, todos estamos sirviendo de esa manera de algún modo. Nehemías es un ejemplo, hermanos. Por eso he empezado así hablando de él. Porque Nehemías, en el ejercicio de su liderazgo durante el proyecto de la reconstrucción de los muros, tuvo que corregir varios problemas internos, externos, conductas pecaminosas del pueblo, como ya mencionamos en el capítulo 5. Él tuvo que abolir la usura del pueblo en el pueblo. ¿Por qué? Porque hay un problema ahí. Hay un problema. Hay una crisis económica. Los judíos más pudientes que han regresado del exilio se están aprovechando de los más pobres. No hay cosechas, hay escasez, hay hambre, y debido al trabajo de los muros, las casas, los viñedos están siendo hipotecados, vendidos, y para pagar las deudas, también no tienen dinero para pagar las deudas del impuesto persa, tampoco tienen dinero para pagar sus deudas con intereses muy altos, y unos están siendo obligados a vender a sus propios hijos como esclavos. Toda esa situación está narrada ahí, hermanos, para que nosotros entendamos que esta situación pone en riesgo de abortar el proyecto de la reconstrucción y necesitan ser solucionados. También Esdras se enfrentó con la necesidad de repoblar en la ciudad de Jerusalén. En el 7:4, vamos allá a leer el 7:4. Dice: la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Recuerda con lo que iniciamos al inicio, una ciudad sin murallas y puertas no es segura. Los que habían regresado anteriormente con Zorobabel y con Esdras, se cree que ellos habitaron en regiones más alejadas de la ciudad de Jerusalén, porque una ciudad sin muros y puertas no garantiza seguridad. Nehemías entonces está viendo cumplir el propósito de hacerla habitable nuevamente, repoblar la ciudad, y lo hace consultando censos de genealogías para preservar en la ciudad de Jerusalén un remanente fiel y preservar a la nación del pacto donde vendría el Mesías prometido. Él tiene ese propósito. Una vez terminadas las murallas y las puertas, vemos en el texto que Nehemías fue llamado por el rey Artajerjes y tiene que regresar a Susa. Tiene que regresar. No se sabe cuánto tiempo dejó Jerusalén, no sabemos cuánto tiempo estuvo ausente ahí, pero a su regreso a Jerusalén, él se da cuenta de que en su ausencia el pueblo, la conducta del pueblo se ha deteriorado en su ausencia. Y me acordé cuando estaba leyendo esto de un dicho, ¿no? Que dice que, no sé si que alguien lo ha escuchado, que dice que cuando el gato no está, ¿qué dice el resto? Los ratones tienen fiesta. Algo así parecido. Nehemías no está y regresa y se da cuenta de un montón de anomalías. Entre ellas, dice que el sumo sacerdote, hermanos, el sumo sacerdote construyó a Tobías, aquel que estaba siendo enemigo
oponiendo a la reconstrucción de los muros, el propio sumo sacerdote le hizo un atrio en la casa de Dios. Wow, es sorprendente, ¿no? Ver a un mismísimo enemigo de Dios y de su pueblo viviendo en el mismo templo. Él vio también que las porciones de los levitas habían sido suspendidas. Los levitas abandonaron su servicio en la casa de Dios y se fueron a buscar la chuleta. Se fueron a buscar para su propio sustento. Se da cuenta también que no guardan el día del reposo, que hay días en el que vienen otros de fuera de la ciudad a venderles pescado. Ellos están trabajando en el día del Señor. Y lo más grave que él encuentra es que muchos han emparentado con mujeres extranjeras, capítulo 13, se han casado con mujeres de pueblos paganos, y Nehemías tuvo que solucionar todas estas cosas que enfrentó. Por eso, cuando tú ves las oraciones cortas de Nehemías, por ejemplo en el capítulo 13, cuando tú ves las oraciones muy cortas de Nehemías, cuando dice, acuérdate de mí, oh Señor, acuérdate de mí, oh Señor, acuérdate de las obras que he hecho en favor del pueblo de Israel, acuérdate de mí. Constantemente está diciendo esto Esdras. Esdras mantuvo un clamor continuo, hermanos, por la intervención de Dios. Yo hasta aquí puedo llegar, Señor. Yo hasta aquí puedo llegar, no soy suficiente en mí mismo para llevar a cabo y completar esta obra. Interviene tú, Señor. Y su clamor está enfocado, su clamor está enfocado en su fe y en su confianza en que Dios va a cumplir sus promesas. Pero es un reconocimiento, cada vez que él hace una pequeña oración, está recordando que él no es suficiente para llevar a cabo el proyecto que Dios le dio. Para finalizar con este tema acerca del liderazgo, pues, hermanos, yo les quiero decir que no hay elevadores para subir al liderazgo. No hay como un tipo de elevador que tú te subas y te suba y ya estás en el liderazgo. No existe eso. Lo que hay son escalones de aprendizaje que tenemos que subir para aprender a ser líderes y cristianos con integridad. Eso es lo único que hay. Los temas importantes de Nehemías, ahí los van a encontrar. Dame la otra, por favor. La providencia, la soberanía y la providencia de Dios es uno de los temas que también se abarcó mucho en Esdras. También aquí en Nehemías está dándole todo el crédito a la soberanía de Dios, todo el crédito a la providencia de Dios, todo el crédito a que Dios controla la historia, que Él es el orquestador de todos los acontecimientos, que Él es el que cumple todos sus propósitos. Pero también el libro nos enseña que Dios levanta un remanente fiel y Él en su soberanía y providencia obra a través de creyentes responsables y comprometidos para darle continuidad a sus planes. Pero Nehemías está de acuerdo con Esdras de que nada sucede sin la superintendencia divina de Dios. Nada sucede. Y como hemos dicho, el libro está apuntado a narrar la reconstrucción y la dedicación de los muros. Y aquí el autor principal, que es Nehemías, ve al pueblo como un todo, trabajando en equipo, bajo una responsabilidad compartida de reconstruir los muros, y eso también es un ejemplo para nosotros de amor y compromiso a Dios, y una enseñanza y un modelo de liderazgo que necesitamos en CGR. Necesitamos seguir siendo y seguir los modelos de Esdras y Nehemías. Y el tema entonces atrae nuestra especial atención a la reconstrucción de los muros para proteger a Jerusalén. El versículo 2:17 dice: ustedes ven la mala situación en que estamos.
que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Ya cuando entremos en el libro, en la predicación, vamos a ir de manera específica a tratar todos estos temas. Pero cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, después de 3 días de descanso, él toma su caballo durante la noche y sale durante la noche a ver la ciudad, y él ve que el escombro es demasiado, que sí verdaderamente está exterminada y en ruinas la ciudad. Pero lo interesante es de que Esdras en una sola noche vio lo que muchos que habitaban ahí no vieron en años, en años. Había tantos escombros que no pudo seguir cabalgando en ese lugar, en la ciudad. Y nadie había mencionado que tenían que reedificarse, nadie le había dicho nada. El pueblo se había de alguna manera acostumbrado en ver esa escena, las murallas derribadas y las puertas quemadas a fuego. Se acostumbraron a ver eso por años. Y Nehemías en un solo noche, él logró ver lo que muchos no vieron por años. Ellos se acostumbraron como algo normal ver la ciudad así, en esas condiciones. Y un ejemplo para entender un poquito esta parte de cómo observó Nehemías lo que muchos no observaron en años. Seguramente cuando tú te has cambiado de casa y has llevado muebles pesados, a la hora de que tú los metes a tu casa, pues quizás un mueble pesado, nuevo, de repente al estarlo metiendo a tu casa golpea la pared. Y en la pared del golpe derrumba un poco de concreto de la pared. Y enseguida dice, chin, te lamentas enseguida, ¿no? Híjole, ya se despegó un pedazo de concreto. Y al día siguiente pasas por ahí y lo vuelves a ver y tienes la sensación de que tengo que reparar. Al tercer día solamente le das un vistazo. Pasa una semana, ya te olvidaste. Pasa el mes y el daño ya quedó olvidado. Y después tú pasas por ahí y ya ves de manera normal el pedazo de concreto caído ahí. Es algo así similar. El pueblo de Dios no vio por muchos años la condición en que estaba. Nehemías lo vio en una sola noche. Y hablando acerca de los muros de protección y seguridad, si me permiten la metáfora, hermanos, Dios nos ha dado medios de gracia en el cual nosotros podemos fortalecer nuestros muros espirituales. La oración, la lectura, el ayuno, el estar sirviendo a Dios, el congregarse. Pueden ser muchos más los medios de gracia cual Dios nos pueda ayudar a levantar, fortificar nuestros muros espirituales. Cuando se derrumban esos muros espirituales en nosotros, es por causa de nuestra propia negligencia muchas veces. Pero tenemos una buena noticia. Tenemos a un líder que está con nosotros 7 días a la semana, 24 horas del día. No un líder como Nehemías, que era un hombre que era limitado. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él es el que conduce a cada uno de nosotros para reconstruir, reedificar nuestros muros. Esta es una metáfora que estoy usando para darle lugar al Espíritu Santo, que Él es el que fortalece nuestras vidas. Y Él es el que continúa con la obra de reconstrucción y transformación del hombre interior, como dice Filipenses, que el que inició la buena obra, Él la va a terminar. La oposición, entonces, el tercer tema que hay allí, la oposición de los enemigos, también es uno de los temas en la reconstrucción de los muros. Eso está en el capítulo 4 y 6. Nehemías encontró oposición de todo tipo, hermanos. Cuando él ya llegó, ya estaba allí el comité de bienvenida, ya lo estaban esperando.
¿Quiénes? Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Estos hombres atacaron diabólicamente a Nehemías y a todos los que estaban construyendo los muros. Ellos ridiculizaron la obra de los muros, la obra de reconstrucción, se burlaron, acusaron falsamente a Nehemías, el pueblo, de sublevarse contra el rey. Inclusive tramaron ser sus amigos, ¿verdad? Para de alguna manera desviarlo de hacer la obra de reconstrucción. Sin embargo, Nehemías logró construir el muro a pesar de la oposición del enemigo. Dice el versículo del capítulo 6, 15 y 16, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Cuando tú y yo nos proponemos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, como estaba el estudio de la mañana en la escuela dominical, cuando nosotros nos proponemos, cuando estamos movidos por Dios, que Dios nos mueve, Dios obra en nosotros y nos levantamos y nos proponemos en hacer la voluntad de Dios, servirle fielmente, honrar su palabra, de manera simultánea se levanta la oposición. En ese mismo momento se levanta la oposición. Lo primero es, yo soy mi propio enemigo, mi carne, el mundo, el enemigo. Eso es así y siempre será así. La iglesia siempre ha sido atacada y los hijos de Dios también cuando desean honrar a Dios. Y una de las cosas que ocurrió ahí que es sorprendente es la renovación del pacto en los capítulos 8 al 10. Uno de los textos más significativos de este libro está en 8:1, donde dice que todo el pueblo se reunió como un solo hombre y le pidieron a escribas que trajera la ley de Moisés. Y la ley de Moisés estuvo leyendo desde el amanecer hasta el mediodía. Más o menos calcúlale cuántas horas, entre 5 o 6 horas, depende cómo sea el tiempo en el año, pero estuvieron por lo menos 6 horas leyendo la palabra de Dios. Y esto produjo un avivamiento nacional por resultado de la renovación de su comprensión de las Escrituras. El pueblo, ellos experimentaron un gozo al escuchar las Escrituras, pero también un profundo lamento en sus corazones. Confesaron sus pecados y renovaron ahí bajo juramento obedecer la ley de Dios. Ese es un capítulo que estoy esperando ver quién lo va a predicar, porque es un capítulo extraordinario que nos habla a nosotros de que nunca, amados hermanos, nunca va a haber un avivamiento espiritual en la iglesia aparte de su palabra. Jamás. Todo avivamiento espiritual tiene que ver con su palabra. Tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios y un regreso de nosotros a su palabra. Dice el versículo del capítulo 8, 12 y 13. Entonces, todo el pueblo, después de haber escuchado la palabra de Dios, todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que le habían enseñado. Después de escuchar la mayor parte del día, al siguiente día, al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender la palabra de Dios. Siguiente día, ellos querían más. Tráenos la ley, léenos la ley, queremos más. Y ese también es un ejemplo para nosotros. Estamos en una era en que queremos sermones cortos, ¿verdad? Ya que se calle el hermano ya. Sermones cortos. Pero ellos estuvieron allí recibiendo una comprensión renovada de las Escrituras, y eso es lo que necesitamos, hermanos.
Porque así como ellos creyeron que la palabra inspirada por Dios es portentosa, inerrante, infalible, suficiente, ellos creyeron que cuando Dios habla, cuando la Biblia habla, Dios santifica, Dios libera, transforma vidas de quienes atesoran y abrazan su palabra. Igual nosotros. Su historia es la historia de nosotros. Nosotros, igual que ellos, necesitamos continuamente un interés renovado a la obediencia de la palabra y a la comunión con Dios. Y el tema más importante en el libro, a ver la siguiente y con eso terminamos. Conforme terminan Esdras y Nehemías, vemos el templo reconstruido, el sacerdocio, los sacrificios, el culto a Dios restaurados. Sin embargo, ambos libros terminan con una sensación de que el trabajo es inconcluso. Ni Esdras ni Nehemías fueron capaces de cambiar el corazón humano. No fueron capaces. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando una mayor salvación que el exilio. Y eso tiene que ver porque el pueblo de Dios estaba en un exilio espiritual y necesitaban una verdadera liberación de la cautividad del pecado. Ellos lo necesitaban como nosotros. Entonces quiero terminar con eso. Jesús es el verdadero Esdras, sumo sacerdote y escriba, que vendría a ofrecerse como el sacrificio final por el pecado y para enseñarnos todo el consejo de la palabra de Dios. Jesús es el verdadero Nehemías, que vendría a librarnos del lazo del enemigo en el que estábamos cautivos y en su presencia preservarnos seguros, protegidos, hasta aquel día que seremos llevados a la Jerusalén celestial en el reino eterno de Dios y gozar de Él para siempre y entrar en el reino de Dios para siempre.